Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Qué lindo poder estar con ustedes en este espacio, en este tiempo de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos desde diferentes partes del mundo. Estamos en vivo y en directo. Por favor, comparta la transmisión en sus redes sociales y también envíen sus preguntas porque va a ser respondidas en esta tarde-noche. Yatensi Bonilla, ¿cómo está? Yada, ¿no se irá mejor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Excelente, así pues, sí, es cierto, porque este programa se transmite prácticamente en todo el mundo. Hay gente de España y de Francia que nos han mandado mensajes. Sí. A mí personalmente, también en Asia, en África, hay alguien que nos ve un tal Simeón, ¿ya? Y coincidencialmente se llama Simeón Obama. Ok. No el presidente Obama, no, sino un amigo del programa de Nueva Guinea Ecuatorial. Excelente, pues un saludo muy cordial para todos ellos, también para todos los seguidores en Facebook y también en YouTube, Semisud y Yatensi Bonilla. Usted ha venido de rojo. Sí, estoy como la sangre de Cristo ya, recordando, bueno, hoy la Semana Santa nos queda bastante tiempo. Tal vez para la Navidad. No, eso debe ser mejor, no sé qué con color quedaría mejor el blanco. Pues bueno, está muy bien, está muy bien. La pregunta de hoy, ¿por qué Eliseo maldijo a los niños y luego aparecieron unos osos y se comieron a estos niños? Qué tremenda pregunta, Yatensi, bastante curiosa. Yo no sé si ustedes habían leído sobre este texto. Este texto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25. Ahí lo pueden ustedes encontrar y lo vamos a leer para que podamos dialogar al respecto. Si tienen preguntas, por favor, envíenlas desde ya. Y si quieren enviarnos también sus saludos, lo pueden hacer. Vamos a leerlos, vamos a estar al pendiente. Dice el texto: de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos, esta versión dice muchachos y otras versiones dicen niños. Exacto. Cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. ¡Anda, viejo calvo!, le gritaban. ¡Anda, viejo calvo! Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. 42 muchachos, bastante. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Yo leo este texto, Yatensi, y me provoca un montón de preguntas y seguramente que a ustedes también. Así que comencemos. Explíquenos un poquito sobre Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El contexto de Eliseo, en qué contexto vivió Eliseo, para poder entender un poquito este texto, porque hemos aprendido, incluso con usted, que no podemos interpretar un texto, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sin estudiar su contexto histórico, ¿verdad? Entonces, este texto, este pasaje tiene un contexto histórico que es importante que hoy lo podamos entender. Yada, buena su pregunta, hay que partir del contexto. En el contexto nos da mucha luz. Así es. Ahora, Eliseo fue el sucesor de Elías. Y mire, Yatensi, en el texto hay muchos detalles. Para dar una interpretación correcta, aproximarnos al primer sentido, tenemos que contemplar detalles. Como hacen estoy viendo una serie de médicos, de quirófanos, y he quedado impresionado que un cirujano dice, bueno, para hacer una gran operación hay que tener en cuenta los detalles. Correcto. Lo mismo para hacer una exégesis bíblica,
los detalles son de mucho valor. Detalles como que va a Betel, está calvo, sube, los chicos le gritan, sube viejo calvo, ¿qué significa suba? Ese es otro detalle. Y le dicen 2 veces, viejo calvo. Exactamente. Sí. Y por qué estos muchachos fueron devorados, todo esto. Entonces esos detalles nos da un poco de luz para entender el primer sentido. Ahora, en el contexto, posiblemente Eliseo nació hacia el año 857 y murió hacia el año 790. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Él fue un profeta del reino del norte, junto con el mismo Elías. En la época del rey Acat, ese rey famoso, él fue famoso, no por él mismo, sino por ser el esposo de una malvada reina llamada Jezabel. Correcto. Ese fue el contexto histórico también de su maestro Elías y también un poco de Eliseo en la época de Acat y de otros reyes. Ahora, es importante entender que Eliseo recibió el manto, la forma con que fue elegido profeta fue una forma interesante. Eliseo no era cualquier hombre tierno, era un hombre fuerte, robusto, porque dice que estaba empujando 12 yuntas de bueyes para arar, o sea que era un campesino, un agrícola de esos fortachones, y Elías le entregó el manto, lo siguió, bueno, y aprendió mucho del maestro. Y hay un detalle importante, Eliseo presenció la ascensión de Elías en unos carros de fuego hacia el cielo. Después de estar conectado con la expresión de los jóvenes, suba, viejo calvo, puede haber una conexión ahí, y muchos exegetas opinan lo mismo. Ahora, él fue un profeta del reino del norte, hay que entender bien esto, porque en los tiempos de Eliseo ya habían 2 reinos de Israel, el reino del sur, con las tribus de Benjamín y Judá, se apoderaron o se quedaron con Jerusalén, y el reino del norte, que eran las 10 tribus restantes, hacia Siquén, Samaria, Betel. Entonces el pueblo de Dios estaba dividido. Y en los tiempos de Jesucristo eran los judíos y los samaritanos. Los samaritanos corresponden al reino del norte. Entonces, en la época de Eliseo se estaba configurando esa división que va a existir hasta la época de Jesucristo. Entonces, ese es el contexto. Ahora, hay un punto que quiero señalar, Yadet, ¿sí? ¿Por qué estaba calvo? Sobre la calvicie de Eliseo ha habido muchas posturas, investigaciones. Claro que el texto no nos da mucha abundancia de material, de opiniones para tener una idea más clara, ni tampoco la historia profética de Israel. Pero aquí, antes de ir hasta ahí, Segunda de Reyes, ¿por qué se escribe o quiénes lo escriben y por qué relata estas historias en relación a Eliseo? Bueno, lo que pasa es que tanto Crónicas como Reyes son libros del Antiguo Testamento que hablan sobre la historia monárquica, sobre las monarquías de los 2 reinos. Ahora, los escritores es bastante complejo. Algunos dicen que Jeremías ayudó a escribir parte de los Reyes, otros dicen que pertenece a la tradición cronista, bueno, o deuteronomista. Hay muchas teorías. Muchas teorías sobre la formación literaria y también sobre los escritores de estos libros. Ahora, bueno, lo importante es que es palabra inspirada de Dios. Correcto. Antes de responder sobre la calvicie de Eliseo, damos un saludo muy especial a Génesis Dayanara, a María José Carvajal, a Buki de Sonora, también está Orlando Quispe, está María Flores, mira que son estudiantes de Semisud, algunos de ellos, así que gracias chicos por seguirnos y apoyarnos. ¿El grupo Los Bukis? Hay una persona acá que se llama Buki de Sonora, sí. Pero yo creo que es uno de nuestros pastores que también es estudiante de Semisud. Un saludo a Buki. Muy bien, y a todos los que están conectados en Facebook y en YouTube. Por favor, envíen sus preguntas, estamos en vivo y en directo y compartan esta transmisión. Ahora sí, sobre la calvicie de Eliseo. ¿Era calvo o qué? ¿O es parte de la burla aquí? Es muy difícil saberlo, muy difícil. Claro que sí. Ahora, hay una conjetura que posiblemente era calvo biológicamente hablando, naturalmente,
Pero hay una teoría que es la que más me gusta a mí, que está conectada con la maldición de Eliseo en nombre de Dios a los muchachos. Es que él era un nazir. ¿Se acuerda ya de sí? Y los que quieran ver, hay un programa que hicimos Así es. sobre el voto del nazireato. Sí. Bonito programa, véanlo en el canal de YouTube, ahí lo van a encontrar. Ahora, según el nazireato, el voto consistía en dejarse el pelo largo y nunca pasar navaja. Ahora, pero para iniciar el voto primero tenía que raparse. Interesante esto. ¿Por qué? Porque en el voto nazireato era un voto de consagración a Dios. Y esa consagración a Dios era como apartarse para Dios. Tenía algunos símbolos, signos externos, como el pelo largo, inclusive la barba, un vestido natural, piel de animales, y una comida muy dietética, se puede decir así. Ahora, también existía que si un nazir que estaba consagrado, y hay dos clásicos que hicieron voto como Samuel y Sansón, si uno de ellos consagrados en el voto del nazireato tocaba un cadáver o tenía un contacto con algo contaminado o con un hombre contaminado de lepra o enfermedad o un pecador o pecadora, tenía que purificarse, bañándose con agua y rapándose. Se rapaba 2 veces, un día antes y el día sábado. Ya. El hecho de raparse era un símbolo de purificación y de apartarse del cadáver o del contacto del cadáver o del contacto con algo impuro. Y volvía a crecer el pelo en forma pura. Entonces, hay varios comentarios que apuntan a decir que la calvicie era el comienzo de un voto de nazireato de Eliseo. Todo el perfil religioso, psicológico de Eliseo apunta ya a que estaba empezando un voto de nazireato, se había rapado y había iniciado la consagración a Dios y después se iba a dejar el pelo largo. Estaba iniciando una consagración. Ahora, usted me dirá, pero tiene que ver el voto del nazireato con el profetismo. Sí, varios profetas. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento ya solamente registra 2 ejemplos visibles del nazireato, Samuel y Sansón, porque lo dice el texto. Y en el Nuevo Testamento hablamos de Juan el Bautista, pero hubieron más hombres de Dios y también algunas mujeres que hicieron el voto, se raparon y se consagraron a Dios y dejaron crecer el pelo, y posiblemente Eliseo fue uno de ellos. Entonces, por ahí viene que la calvicie era un voto de nazireato. Ese posiblemente Eliseo era nazir. No hay ningún registro bíblico que nos indique que era nazir. No, ¿sabe por qué? Hay detalles de ese indicio. Va a Betel, porque también hay una cosa importante, Yada, que el voto del nazireato en el Antiguo Testamento obligaba a ese varón a comprometerse con la palabra profética de denunciar el pecado. Los profetas que hacían el voto, no eran todos, se comprometían con profecías de desenmascarar la idolatría y el pecado. ¿Por qué se conecta esto? Con la ciudad, en la ciudad donde iba a subir, iba para Betel. Hablemos de Betel, Yada. Bueno, Betel significa la casa de Dios, viene de 2 palabras, 2 raíces hebreas. Bet, que es la segunda letra del alfabeto, alefato hebreo, Aleph, Bet, Bet significa casa, el Dios, de la casa de Dios. Pero aunque fuera la casa de Dios, era una ciudad bastante idólatra. Y es más, Yada, uno de los reyes, Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, había hecho becerros de oro para adorarlo en Betel. O sea que tenía una influencia cananea. Era una ciudad bastante idólatra. Entonces se conecta. Calvo, iniciando un nazireato, se purificó primero rapándose, el pelo le iba a crecer, sube a Betel, a una ciudad en ese momento
idólatra, aunque se llamara la casa de Dios, posiblemente sus profecías eran desenmascarar y desmantelar y profetizar en contra de la idolatría. Entonces hay una conexión entre la función del nazir con la ciudad. Por eso se piensa que su calvicie era parte de un voto. Esa es una teoría. Sí. La segunda teoría es que posiblemente sí haya sido calvo. O sea, y no hay tampoco cómo Y hay muchos calvos en la vida. fundamentarlo. Pues sí. No sería el único y está bien. Y que los hombres sufren más de calvicie que las mujeres. Mira, hasta yo ya tengo. Ya mismo. A mí me dicen el prestamista, porque presto por este lado para tapar acá y aquí Ay. también presto. Muy bien, Yatensi. Interesante. Aquí dice que Eliseo se volvió clavándoles la mirada o la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Hay varias preguntas aquí, Yatensi. ¿Sí podemos hablar de muchachos o de niños en esta historia realmente? Excelente pregunta, Yada. Mira, yo he escuchado humanistas, personas cristianas que defienden los derechos de los niños, criticar ese texto. Ya. Y critican a Dios. Dios, ¿cómo permitió escuchar a Eliseo para mandar a matar niños? Eran niños. Y sí, aparentemente ese texto choca porque va en contra de los derechos de un niño. Y usted sabe que la niñez inspira ternura. Sí. Ahora, vamos al hebreo. El término que se usa en el hebreo no es niño en sí, se refiere a muchachos, más que adolescentes. En el hebreo Sí. o entre los judíos, ¿cuál era esta diferencia entre edades? ¿Cómo se establece la diferencia entre niño y adolescente No, es o importante. muchacho? Hay un término solamente para niños. Ya. En el hebreo, solamente para niño, recién nacido hasta 10, 12 años. Hay un término exclusivo en hebreo, Yada, pero también hay otro término como el bahur y las raíces o las palabras que se desprenden de bahur, que se refiere a muchachos mayores, que supera la edad de los 20 a 30 años. El término hebreo que se usa, y lo he revisado muchas veces, Yada, es la raíz donde viene bahur, muchacho o muchacha, bahurat, muchacha. O sea que técnicamente se refiere a un grupo de jóvenes maduros, Ya. ni siquiera adolescentes, jóvenes por encima de los 20 años hacia arriba, porque el término hebreo lo indica así. O sea que estamos hablando de un grupo de jóvenes, adultos, conscientes de sus actos, que lo insultaron con una precisión, lo insultaron con una intención ya clara, y no se refiere a niños, que a veces los niños inocentes pueden insultar no con una mala intención. Entonces, no se aplica a niños, se aplican a unos jóvenes adultos que adrede, con una intención dirigida, insultaron a Eliseo. Entonces, hay versiones, como esta traduce la Reina Valera Yada. Esta como muchachos. Muchachos, que es una buena traducción. Sí. Hay unas que traducen niños, que no me gusta. Otras traducen jóvenes adultos, que sí me gusta. Entonces, eso es bueno precisar eso. Porque si fueran sin niños, oiga, ¿qué tipo de Dios tenemos? Pero igual, Yatensi, aquí también nos metemos en algo bastante incómodo. Claro. Porque sea niño, sea adolescente, sea muchacho, sea joven adulto, no importa la edad, ¿tenía derecho Eliseo a maldecirlos? Es que hay un fondo, hija. ¿O cómo se traduce ahí la palabra en el caso de los maldijo? En el nombre del Señor, dice. Sí, hay un fondo teológico muy delicado. A ver. La pregunta es, esos muchachos, que ya aclaramos que se refieren jóvenes adultos, esos muchachos, ¿a quién? O sea, la burla estaba dirigido, una de dos, a un viejo calvo, o estaba insultando, o la burla estaba dirigido a la unción profética de un siervo de Dios. La respuesta marca la diferencia
Y la respuesta a una de las dos preguntas ya nos dirige la interpretación de esa ética. Ok. Porque si interpretamos que el insulto estaba dirigido, que los jóvenes se burlaban a un viejo calvo, porque sucede. ¿Sí? En los pueblos siempre hay ciertos personajes típicos, como ciertos limoneros, viejitos de la calle, que son el símbolo de un pueblo, y los muchachos del colegio se burlan, le ponen sobrenombre. Eso sucede en los pueblos y también en las ciudades. Podía entenderse así, que se están burlando a un hombre calvo, viejo, burlándose físicamente. Pero también puede ser que eran jóvenes que intencionalmente, que no creían en Jehová, están descalificando, burlándose a un ungido, no tanto a un hombre calvo, sino a un siervo, y están insultando la profecía, están insultando al profeta que habla en nombre de Dios. Ese es el problema. Ahora, si se burla a un hombre calvo, no sé si Dios hubiera castigado, pero el problema es que si respondemos a esa pregunta, ellos se estaban burlando, estaban descalificando a la función profética, la unción profética de Eliseo, y estaban burlándose a la profecía de Dios a través de Eliseo. Entonces ya es como un atentado, es como decir una maldición a Jehová. O sea que el insulto no era tanto a Eliseo, él era el instrumento, sino a Dios a través de Eliseo, y ese es otro nivel. Están insultando a Dios, a su palabra profética a través de Eliseo. Y es por eso que probablemente Eliseo los maldice en el nombre Exactamente. del Señor. Y hay otro detalle, Yada. El término suba. Los jóvenes dicen, suba viejo, suba. Hay varios comentarios, inclusive hay uno de Alonso Choque, que me gustó mucho. Él explica que el hecho de que le decía suba está haciendo referencia a la ascensión de Elías al cielo. Elías subió. Entonces, posiblemente los muchachos se están burlando la ascensión de Eliseo a través de Elías. A través de Eliseo. Le está diciendo, repite ese milagro, suba. Okay. Entonces parece que hay elementos teológicos muy sagrados para ese momento en la teocracia judía del Antiguo Testamento, como es la ascensión de Eliseo, que es una burla que están haciendo a través de Eliseo, perdón, la ascensión de Elías, que es una burla que hacen a través de Eliseo, y también es una forma de desautorizar, de burlarse del siervo, de la función profética en sí, a Eliseo. ¿Por qué? Porque la función profética era muy sagrada. Así es. Me gusta mucho ya la expresión profeta en el griego, más que en hebreo naví. En griego es profetés y tiene dos términos griegos que son muy lindos. Pro, antes de, fete, fiemi, hablar en nombre de Dios antes de. Entonces la función profética fue tan sagrada porque el profeta hablaba en nombre de Jehová. Entonces, al burlarse de la función profética de Eliseo, se están burlando de la palabra de Dios. Excelente, Yatensi. Seguimos conversando sobre el tema. Saludos a Zulma Reyes, nuestra amiga de Cenisud y parte de la traducción contemporánea de la Biblia. A William Coyaguazo, tenemos también a Andrés Ovalle, tenemos a Johnny Poco. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando a nuestro programa. Por favor, compartan esta transmisión y envíennos sus preguntas. Una pregunta más, Yatensi. Dice, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. A 42, no sé si ese era el grupo, todo el grupo que se estaba burlando de Eliseo, o fue solamente una parte. Y esto de las osas, ¿cómo se entiende? ¿Era parte de esa maldición? 2 preguntas allí para responder. Esa es una parte que no cuadra. Ya. Ay, Dios mío. Mientras más ahondamos, esto se pone más incómodo. Primero, que el texto hebreo dice que las 2 osas que salieron del bosque devoraron una parte del grupo. Dice el hebreo.
Ya. Claro que depende de las traducciones. Aquí solamente dice que despedazó a 42 muchachos, es decir, se entiende como que fue todo el grupo. Bueno, otra versión da a entender que una parte del grupo, Ya. pero el hebreo da a entender que despedazaron a una parte del grupo, eran más de 42. Aquí hay un detalle que no cuadra con una realidad. Ya. 2 osos. Que 2 osas despedace al mismo tiempo 42, a 21 por cada uno, es mucho. O sea, yo creo que puede despedazar cada uno o 2, pero no 42, porque los otros van a huir. ¿Cómo va a despedazar 42? Ajá. A no ser que estuvieran amarrados, sentados, o no pudieran moverse, pero para un oso matar 42 es casi imposible, porque mientras que está despedazando a uno, los otros se vuelan. Y entonces, desde el hebreo, ¿cómo se entendería? Bueno, lo curioso ya es el número 42. Sí. El número 42 estaba asociado con el número 40 años del desierto, el número 40, siempre tuvo un significado teológico de desierto, de crisis. Entonces se puede interpretar, bueno, no estoy quitándole el ropaje histórico en un momento, pero me parece que es una cantidad muy inflada. 42 es casi imposible que 2 osos maten a 42. Y siendo muchachos, corren. Mientras que estén matando a uno, los otros desaparecieron. Tal vez podría ser como un número simbólico para decir que eran muchos, tal vez. Exactamente. Para decir que acabaron con la crisis, están acabando con el insulto a la palabra profética de Dios. Porque el número 40 siempre está relacionado con crisis, los 40 años del desierto, cuando Jesús fue tentado 40 días y 40 noches, los 40 días que caminó Elías, porque Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar al árbol y después siguió caminando hacia la cueva. Entonces, ese número 40 y los derivados pueden ser 40 y los múltiplos de 40, 42, 44, significa crisis. O sea, cuando Elías caminó 40 días, 40 noches, estaba en crisis de depresión. Los 40 días del pueblo en el desierto, crisis. Los 40 días y 40 noches, perdón, los 40 años del pueblo en el desierto, crisis. Los 40 días de Jesús en el desierto, crisis. Entonces, el número 40 significa crisis, lo que quiere decir que Jehová acabó con la crisis que el pueblo de la región que después se va a llamar la región de Samaria, produjo en contra de la profecía, porque la función profética, Yadesi, tuvo muchos enemigos. Mire, los profetas fueron más atacados que los sacerdotes, porque los sacerdotes siempre estaban alineados con la estructura política, teocrática, monárquica de los reyes. No así los profetas. Los profetas eran enemigos del pueblo cuando el pueblo estaba en idolatría y de los reyes. Había una crisis, porque hay que ver que Elías vivió una crisis y Eliseo hereda otra crisis. Y vamos al contexto, Yadesi. Ellos son profetas en un reino crítico, idólatra, que era el reino del norte. Te está diciendo que al matar 42, está diciendo que Dios está acabando con la crisis inestable, la crisis religiosa, teológica, en contra de Dios. Pero estas son algunas formas de cómo interpretar el texto. Exactamente, sí, de acuerdo, ya son como teorías, ¿no? Dentro de esa interpretación. Nos pregunta Norma Reyes, ¿será las emociones de Eliseo que no controló? Como parte cuando los maldijo, ¿será como parte de esas emociones de Eliseo que no controló? Ahora, es una buena observación, una buena pregunta, Norma. Ahora, también hay que ver que cuando se escriben textos religiosos, siempre hay una intención fría teológica. Hay 2 planos que se desenvuelven, que se unen y se divorcian en un texto religioso. El plano histórico y el plano interpretativo teológico. Entonces, en ese texto hay que buscar qué fue lo que realmente pasó, cuál es la propia historia de Eliseo ahí, y también buscar cuál es la interpretación teológica de esa historia, porque las interpretaciones teológicas en los textos sagrados
hay toda una intencionalidad teológica para comunicar un mensaje divino. De acuerdo. Entonces, separar lo que es histórico de la interpretación teológica es bastante complicado, hija. Pregunta también, Norma, si un profeta entra en enojo y pronuncia un juicio para alguien, ¿se ejecuta ese juicio? Así como sucedió aquí con Eliseo y la maldición que profirió a esos muchachos. ¿Se ejecuta por el enojo? Sí. Hay que recordar que habían leyes muy estrictas que prohibían maldiciones a lo divino. Y todos los circundantes a lo divino. Instrumentos sagrados, santuario y al propio Dios. ¿Sí? Uy, la Torá. E inclusive Moisés mandó a ejecutar a un joven que no era tanto judío, que maldijo a Dios. Lo mandó a ejecutar. O sea, una maldición, una blasfemia, eso es lo que se llama blasfemia, una blasfemia contra lo sagrado se pagaba con pena de muerte. En el fondo, Yadesi, el texto sí está hablando de una blasfemia que está tipificada en la Torá. En la Torá. Profundicemos más esto. La blasfemia hacia lo sagrado ya existió antes de Israel. Inclusive el código Hammurabi, que se escribió antes de la formación del Antiguo Testamento y la Torá, con el famoso rey asirio Hammurabi, que lo escribió unas tablillas de las 282 prescripciones, que fue el primer código penal en el antiguo Oriente Próximo, que esas tablillas están en el Museo de Louvre de París. Ahí también se tipifica como delito una blasfemia contra lo divino. También lo vemos en el Nuevo Testamento, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya hablamos de eso en un programa. Sí. Entonces, el tema de blasfemar, de insultar a Dios, o de también indirectamente a través de un varón ungido de Dios o de un instrumento sagrado, era una blasfemia que la sentencia era la pena de muerte. Entonces, en ese contexto hay que entender también la maldición de Eliseo. Entonces, en ese contexto, los jóvenes, por eso yo defiendo la postura, ya decía, que los jóvenes intencionalmente están insultando la labor profética de Dios a través de Eliseo. Porque si está insultando la labor profética, ya está entrando en el campo de la blasfemia. Y al insultar la función profética de Eliseo como instrumento de Dios, están insultando a Dios y por ende la maldición de parte de Eliseo fue acogida por Dios y fueron ejecutados. Porque eso está dentro del contexto de la blasfemia, que es un delito en los pueblos teocráticos de la Biblia que se castigaba con la sentencia de muerte. Por aquí preguntan varias personas. Bueno, nos están diciendo que nos siguen desde California, Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, de Curazao, de la isla holandesa, de Argentina. Ir a la playa de Curazao, ya para que usted se blanquee. No, se va a oscurecer más. Curazao. Eso no creo que suceda. Muy bien. Es interesante porque por aquí nos están enviando algunas preguntitas y ya estamos cerrando nuestro programa. ¿Dios justifica la violencia en el Antiguo Testamento? Porque hay varios episodios, varias historias en el Antiguo Testamento donde son terribles esas historias, son violentas, sanguinarias. Entonces, ¿Dios justifica la violencia? ¿Desde qué código se lee el Antiguo Testamento? Yadesi, esa es una grandísima pregunta para un programa para eso. Es cierto. Alguien puede formalizar la pregunta, decir, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios actúa en actos violentos y en el Nuevo Testamento es al revés? Oye, eso es para un programa, porque hay una explicación muy técnica en eso. Entonces, hagan la pregunta, y esa puede ser la pregunta para el próximo miércoles. Excelente. Es una buena pregunta. Ya queda ahí como tarea para ustedes. Si la persona que hizo la pregunta, que la formalice bien, perfecto, y seguro que la respondemos. Muy bien. La última pregunta, y es de Gabriela Bermúdez. Disculpe, dice, ¿podría recomendar algunos libros de algunos personajes como Eliseo o de algunos personajes del Antiguo Testamento para buscar esta información que la Biblia no describe, pero que sí está de repente en algunos otros libros? Sí, bueno, la literatura rabínica del periodo intertestamentario, que son libros judíos, eso lo consigue en la librería de San Pablo,
en librerías ya Verbo Divino, en diferentes partes del mundo. La San Pablo está en las capitales de toda Europa Occidental y de toda América Latina. Ustedes pueden ir a la San Pablo y si no está el libro, se lo buscan. Ahora, hay un libro que se llama Los Profetas, ¿Ya? editorial San Pablo, que está toda la descripción fundamentada con escrito rabínico. Ese libro le puede ayudar mucho. Muy bien. Amigos, estamos cerrando nuestro programa. Gracias porque creo que ha sido un programa muy bonito, ha sido muy bien explicado con diferentes teorías, respetando también lo que dice el texto bíblico y eso nos ha ayudado mucho para entender este pasaje que es bastante incómodo, curioso e interesante también. Les recordamos que aquí en Semisud tenemos nuestras maestrías en convenio con la Universidad Lee de los Estados Unidos. Estamos en un proceso de matrícula, de inscripción. Si usted está interesado, por favor, vaya a semisud.org. Tenemos la maestría en estudios bíblicos y teológicos y tenemos la maestría en énfasis adolescencia y niñez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Yatensi. Nos veremos entonces el próximo miércoles. Yadesi, sí. Permíteme, porque una vez no dije esta palabra y la gente me reclamó. Si estaba enfermo. El anterior programa sí, fue que no dijo. me reclamaron. Shalom. Bye.